se van a preguntar, seguramente, y lo harán a veces con su maestro, todo esto de saber acerca de los vectores, tanto lo que sería su forma de graficarlos, las escalas, ¿para qué nos sirve? Bueno, porque podemos hacer algunas operaciones que en este caso vamos a ver lo que es la suma y resta de vectores. Más adelante, en otro grado, van a aprender que también se pueden multiplicar las cantidades vectoriales, pero eso será más adelante cuando ustedes decidan qué es lo que van a estudiar o hacia dónde van a dirigir las baterías de sus conocimientos. Por lo pronto voy a decirles que vamos a tratar de entender qué pasa con estos vectorcillos. Cuando hablamos de los vectores dijimos, eso sí lo hicimos porque hay que tenerlo presente, los vectores se pueden sumar o restar solamente que sean coplanares. Si no son coplanares no se puede hacer operación de suma o resta con ellos. Pero también vimos que hay vectores que se llaman colineales y aprovechando que los vectores en este caso pueden trasladarse de manera paralela y pueden obviamente recorrerse sobre su línea de acción, nosotros podemos establecer, por ejemplo, en un objeto, cómo pueden aplicarse la cuestión de los vectores. Vamos a imaginar que tenemos una caja. Vamos a pensar que esta caja la vamos a empujar. Alguien la va a empujar en este sentido y decimos que le va a aplicar una fuerza de 50 newtons. Alguien la va a empujar en este sentido y vamos a decir que tiene una fuerza de 100 newtons. Estamos hablando que estos serían 5 centímetros y estos serían 10 centímetros. Bueno, si yo quiero gráficamente saber con qué fuerza se está empujando esta caja, primero veo el sentido en el que van mis fuerzas y tomaré mi primer vector, que fue el primero que dibujé, y tomaré mi segundo vector y los voy a colocar de manera horizontal. Primer vector, 50. Y al final del primer vector voy a poner el segundo vector, que sería el de 100. Obviamente estos son newtons y newtons. ¿De acuerdo? Y en este caso sería la medida del origen del primero al final del segundo, que van a ser 150 porque va a medirme 15 centímetros. Y estos son 150 newtons. Y lo que estoy haciendo es la suma del vector 1 más del vector 2. En este caso es como si yo pudiera poner una sola fuerza, que sería mi vector resultante, aquí, adelante. Porque esta suma me va a dar un vector más grande que obviamente sustituiría estos dos. A eso sería el vector resultante. Al resultado de sumar vector 1 más vector 2 y tendría a final de cuentas mi vector resultante. Puedo hacerlo midiéndolos y obviamente colocando, como decía, origen del segundo en el final del primero y así me voy a ir sumando colineales. Cuando van en el mismo sentido. Alguien dice, bueno, ¿y si ahora los pusiera en sentido contrario? Bueno, vamos a ponerlos ahora en sentido contrario. Vamos a decir que mi caja la voy a tener aquí. Ahí está mi caja y aquí está mi superficie. Y ahora voy a poner un vector. Vamos a poner mi vector 1 y lo voy a hacer en lugar de 5, lo voy a hacer de 70 newtons. Y voy a hacer mi vector 2 y lo voy a poner de más o menos de 120 newtons. Estos serían 7 centímetros y 12 centímetros, porque la escala que estoy utilizando es
1 centímetro es a 10 newtons. Pero como van en el mismo sentido, ahora van hacia la izquierda, pues voy a sumarlos. Vector 1 y vector 2. Colocaré mi vector 1 en este sentido. Y al final de mi vector 1 voy a colocar mi vector 2, que sería este. Este son 70 newtons y estos son 120 newtons. Si van en el mismo sentido, vector 1 más vector 2 me va a dar mi vector resultante, que sería la medida del origen del primero, que sería aquí, al final del segundo, que sería aquí. Y esto me debe medir 19 centímetros, que serían 190 newtons. Por lo tanto, 70 newtons más 120 newtons me van a dar 190 newtons. Esto es porque los dos van en el mismo sentido. Aquí lo que yo tengo que ver es mi sentido. Esto es en la suma de vectores. Y si ahora me dicen, oye, ¿y si van en sentidos contrarios? Pues vamos a ver cómo quedaría la suma. Voy a seguir manejando mis vectores en esta condición de 1 centímetro son 10 newtons. Pongo mi cuerpo. Vamos a decir que este vector debe ser 100 newtons. Este es mi vector 1. Y voy a poner aquí un vector 2 de aproximadamente 60 newtons. Y me dicen, ahora van en sentidos contrarios. Bueno, yo voy a seguir haciendo mi suma. Vector 1 más vector 2 me debe dar mi vector resultante. Pero los vectores van en sentidos contrarios. Quedamos que yo puedo trazar mi vector 1, más o menos 10 centímetros, y que sería de esta manera. 100 newtons. Y en el final del primero, coloco el segundo, pero el segundo está aquí y va en sentido contrario. Lo pondría aquí, así. Y estos son 60 newtons. Pues ahora mi vector resultante va a ser de aquí a aquí. Del origen del primero al final del segundo. Esto es mi vector 1, esto es mi vector 2. Y en mi suma, entonces el vector resultante va a ser de 40 newtons. ¿Por qué va a ser de 40 newtons? Bueno, porque van en sentidos contrarios. Alguien dice, entonces se restan. No, esta es la suma. Sumándolos siempre va a ser colocar el primer vector y en el final del primero colocar el segundo, el principio del segundo y hacia donde se dirija. Si van en el mismo sentido, continuarán a la derecha o a la izquierda. Pero si van en sentidos contrarios, el primero lo mando a la derecha, porque así me lo marca en mi gráfica, y el segundo lo marco a la izquierda, porque así lo dice en mi gráfica. Y esta sería mi resultante. Por lo tanto, en la suma de vectores yo voy a mantener siempre las direcciones o sentidos que se deban tener. Esto también, alguien dice, bueno, pero en realidad se está restando. Bueno, porque en realidad este vector va en sentido negativo. Si yo digo mi vector 1 es igual a 100 newtons hacia el este, porque recordemos que mis ejes cardinales serían norte, sur, este y oeste. El primero va hacia el este.
El vector 2 son 60 newtons hacia el oeste. Si quiero escribir el vector 2 hacia el este, tendría que poner menos 60 newtons hacia el este. ¿Por qué? Porque estoy cambiando el sentido. Si hacia acá es positivo, hacia allá será negativo. Esto es de acuerdo a mi eje cartesiano. En este caso el sentido, si hacia acá es positivo, el sentido hacia acá será negativo. Ojo, esto es muy importante. Si marco mi sentido hacia acá positivo, este sentido va a ser negativo. De acuerdo a lo que yo marque dentro de mis gráficas, voy a poder entender si esta sería la suma, sería 100 newtons más menos 60 newtons. Para que tengan en este caso los dos hacia el este, me va a dar 40 newtons. ¿Hacia dónde? Hacia el este. Es por eso que es importante entender lo de las gráficas. Si nosotros hacemos en este caso nuestro análisis de cómo va a ir, con qué signos me lo plantean y cómo va a ir, también nos diría qué pasaría con la resta. Vamos a hacer un ejercicio más con la suma de vectores y ahora en sentidos contrarios que que vayan en un cuerpo haciendo sentido contrario. Sigamos manejando la escala. Igual, 1 centímetro es 10 newtons. Ahora voy a tener un cuerpo que va a estar sobre una superficie, pero ahora voy a poner este vector, vamos a poner este vector que sea de más o menos 80 newtons. Y vamos a poner este vector que sea más o menos de 200 newtons. El vector 1, el vector 2, son vectores que van en sentidos contrarios. Mi vector 1 dice que son 200 newtons hacia el oeste. Vector 2 son 80 newtons hacia el este. Si yo los voy a sumar, porque esa sería la suma, diría vector 1 más vector 2 va a ser igual al vector resultante. El vector 1 tiene este sentido. Y son 200 newtons, son 20 centímetros. Mi vector 2 tiene el sentido contrario. Esto es, aquí inicia y lo voy a poner aquí. Y este es mi vector 2, que son 80 newtons. Mi resultante va a ser del origen del vector 1 al final del vector 2. Es este. Ahí está mi vector resultante. Que este vector resultante va a ser de 120 newtons, van a ser como 12 centímetros. Y son vector resultante 120 newtons hacia el oeste. ¿Por qué es el que está ganando? ¿Por qué es el que quedamos que sería positivo? Si yo digo que el vector 1 es igual a 200 newtons oeste y es positivo, el vector 2 sería 80 newtons hacia el este y sería positivo. Si lo quiero en el mismo sentido, el vector 2 sería menos 80 newtons hacia el oeste.
Esto es lo que aquí tendríamos que sustituir para hacer 200 newtons más menos 80 newtons. Y esto me da 120 newtons. ¿Hacia dónde? Ah, bueno, en este caso hacia donde está manejándose el positivo porque es el mayor y que sería hacia el oeste. Porque este es el oeste y aquí está el este. Que para poder cambiarlo sería el menos oeste para tenerlo en el mismo sentido. Parte de lo que para nosotros es importante en el caso gráfico, saber ubicar nuestros sentidos. Ahora, si ustedes se fijan, el sentido cambia el signo. Si lo pongo positivo a la derecha va a ser negativo a la izquierda. Si lo pongo positivo a la izquierda va a ser negativo a la derecha. Todo depende de la referencia que tomemos para poder hacer la suma o resta de vectores. Ya estamos hablando de los colineales. ¿Qué pasaría si ahora hacemos la resta? Bueno, veamos ahora qué pasaría si hacemos una resta de vectores. Si ponemos ahora un cuerpo sobre una caja sobre el piso y vamos ahora a aplicarle en el mismo sentido aquí una fuerza aproximada de 90 newtons en mi vector 1. Mi vector 2 vamos a aplicarle una fuerza de 120 newtons, mi vector 2, y me dicen, hagamos la resta de vector 1 menos vector 2 para tener un vector resultante. Ojo, la resta tiene que ser de acuerdo a lo que me dicen aquí con los vectores. Si voy a hacer una resta de vectores, voy a hacer entonces el siguiente procedimiento. Voy a poner el vector 1, que es de 90 newtons, y ahora vamos a hacer lo siguiente. Decimos, para hacer la resta de vectores, voy a partir del mismo origen. Y ahí voy a poner el vector 2. El mismo origen sería aquí. Voy a poner el vector 2, que sería hasta acá y son 120 newtons. Y dependiendo de quién vaya a hacer la resta de vector, voy a irme, en el caso de mis finales o mis principios aquí, en la resta, voy a ir del final del sustraendo al final del minuendo. Esto es, voy a hacer esto, que sería 30, y voy a tomar el sentido del primer vector. Si este es positivo, este va a ser negativo, porque voy en sentido contrario. ¿Qué pasaría si fuera vector 2 menos vector 1 para obtener el vector resultante? Ah, pues entonces lo que tengo que hacer aquí es poner primero mi vector 2, que sería de esta manera. Que estos lumines ya están dando de sí. Ya tengo mi vector 2. Ahora voy a ir con mi vector 1, que sería de aquí a aquí, para que sean aquí 90 y acá 120. Y dijimos que vamos de el sustraendo al minuendo. Esto es, voy a ir del vector 1 al final del vector 2. Y estos serían 30 newtons. Pero con la diferencia de que voy en el mismo sentido que mi primer vector. Por lo tanto va a ser positivo. En la resta voy de los finales a los finales.
Y depende en este caso quién sea el minuendo y el sustraendo, voy a ir del sustraendo al minuendo, del sustraendo al minuendo, para poder hacer mi resta. Así es como hacemos la resta de vectores. Por eso es importante mi gráfica, por eso es importante colocar mis vectores para saber qué es lo que voy a hacer con cada uno de ellos. Ahora, vamos a pensar que tenemos los vectores en diferente posición. Esto ya quedó listo. Vamos a poner ahora otro cuerpo, pero en con diferentes sentidos. Vamos a pensar que alguien jala para acá y ahora este está jalando con 150 newtons. Vamos a pensar que alguien jala para acá y va a jalar con 200 newtons. Este va a ser mi vector 1, este va a ser mi vector 2 y voy a hacer una resta de vectores. Y dice alguien, bueno, pues es que ahí ya se tendrían que restar. No, ojo, la suma de vectores provocaría la resta porque este va hacia el oeste, este va hacia el este. Si mi vector 1 es 200 newtons hacia el oeste, mi vector 1 sería menos 200 newtons hacia el este. Si mi vector 2, perdón, los puse al revés, estamos hablando de que el vector 2 va 200 newtons hacia el oeste, mi vector 2 serían menos 200 newtons al oeste. Si mi vector 1 es 150 newtons al este, mi vector 1 sería menos 150 newtons hacia el oeste. Porque al cambiar el sentido cambia el signo. Y si yo voy a hacer una resta, que sería, vamos a hacer un poquito más de ese lado, vector 1 menos vector 2 igual a vector resultante. Voy a decir, ojo, que esto es lo que va a pasar, que coloco el vector 1 y quedamos que los orígenes, vamos a colocar ahora los otros orígenes, sería de aquí, y voy a ir en este sentido. Porque este es de 200 newtons y este es de 150 newtons. Porque este es el sentido hacia el este y este es el sentido al oeste, este es el vector 1 y este es el vector 2. Y quedamos que vamos del minuendo al sustraendo. Esto es, voy a ir desde aquí hasta acá. Y este va a ser mi vector resultante, que en realidad va a medir 350 newtons, que serían 35 centímetros. Si hago vector 2 menos vector 1 igual a vector resultante, entonces voy a trazar primero mi vector 2, que va en este sentido. Y después del principio, que está aquí, son 200 newtons, y que este es mi vector 2, y quedamos que del principio del vector 2 vamos a trazar el vector 1, que sería para acá, y sería de más o menos 150 newtons, y este es el vector 1, y dice que vaya en este caso, del minuendo, que sería de aquí, hacia el sustraendo, que está acá, y este sería mi vector resultante, que en realidad mi vector resultante va a ser de 350 newtons. La diferencia aquí va a ser que este vector resultante va a ir hacia acá, que son hacia el este, y aquí este vector resultante iría hacia el oeste, porque voy del final del segundo al final del primero. Fueron las condiciones que dimos. Es por esto la resta de vectores. Si lo hacemos de la manera de suma de los números, decimos, para que yo pueda hacer esto, necesito que los dos estén en el mismo sentido.
Si el sentido que manda es el del vector 1, los dos tienen que estar hacia el este. El vector 1 es 150 newtons, hablamos de hacia el este, menos el vector 2 hacia el este serían 200. Bueno, pero 200 newtons negativos hacia el oeste. Y serían menos por menos más, entonces se van a sumar y serían 300, perdón, hacia el este, debería decir 150 newtons hacia el este. Si lo vemos en este caso, sería el vector 2, que vale 200 newtons hacia el oeste. Vamos a ponerlo aquí, 200 newtons hacia el oeste, menos el vector 1, que serían menos 150 newtons, también hacia el oeste. El oeste lo vamos a poner aquí abajo para no tener problema. Aquí y esto es hacia el oeste, menos por menos más, se van a sumar estos dos, son 350 newtons hacia el oeste, que es lo mismo que indican mis flechas en este caso. ¿Sí? Bien, espero que esto nos haya quedado claro con respecto a lo que es la suma y resta de vectores, para que ustedes puedan aplicarlo aquí con lineales. En el siguiente video vamos a ver que los vectores pueden ser no solamente colineales, sino concurrentes. Bien, cuídense mucho y vamos, denle una vista, y cualquier cosa ya saben, estamos para servirles. Ustedes sigan aprendiendo. Hasta la vista. Si te gustó el video, danos un pulgar arriba y compártelo. Si tienes alguna duda, contáctanos y síguenos en nuestras redes sociales. En la descripción encontrarás links directos. Pregunta por las asesorías y clases particulares. Suscríbete para más videos como este. Gracias y hasta pronto.